Ay, es que ¿qué hago? Me toca ser estricto con mi hijo para que haga caso. Ay, no, pero es que ¿qué hago? O sea, tengo que ser rígido con mi hijo para que vaya derechito, si no, no va a ser una persona de bien. Ay, es que trato y trato de dejar de ser tan estricto con mi hijo, pero en realidad no lo logro. ¿Qué puedo hacer? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a otro capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos la siguiente pregunta. No sé cómo dejar de ser tan estricto, rígido con mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. ¿Qué es importante? Digamos que para que estemos en la misma página, arranquemos primero con ¿a qué me refiero con, ok, ser estricto, ser rígido en la crianza? Digamos que es importante que te des cuenta que cuando hablo de ser estricto o rígido en la crianza, es básicamente desde esa mirada autoritaria, ¿sí? En la que yo grito, yo castigo, insulto, humillo, golpeo, de forma consciente o inconsciente. No voy a decir voluntaria o involuntaria porque en realidad sé que en la mayoría de los casos no hay esa voluntad de dañar o de hacer algún tipo de malos tratos a esos hijos, sino que es más consciente o inconscientemente que eso sucede porque fue en el modelo de crianza en el que yo crecí, porque fue ese modelo de crianza que me recomendaron que aplicara con mis hijos, porque fue lo que me dijo la profesora, porque fue lo que me dijo ese profesional seguramente desactualizado, porque fue lo que me dijo muchos profesionales, muchos expertos que en realidad, digamos que no se han actualizado en estos temas y pues claramente me van a recomendar esa mirada autoritaria porque el adulto soy yo, tengo que mandar y tengo que demostrarle que mando al costo que sea. Y no me malentiendas, este espacio no es ni para sentirnos culpables, ni para sentirnos juzgados, ni para sentirnos criticados, porque simplemente quise iniciar con esta reflexión para que te des cuenta que no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. Tal vez antes de hoy había sido consciente de esto, tal vez no, y es importante porque seguramente necesitabas escuchar esto, ¿sí? De nuevo, no para juzgar a nadie, sino para ser consciente de eso y transformarlo. Muchas veces cuando yo estoy viendo mi realidad no me doy cuenta de las cosas, pero cuando comienza a vivirla desde los ojos de otra persona, en este caso yo, que te puedo guiar en eso, pues como que cambia la reflexión sobre este tema, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces ya sabes, cuando hablemos de ese adulto que cae en ser estricto, que cae en ser rígido, es desde esa mirada autoritaria en la que se cree que el adulto debe imponer de cierta forma su autoridad al costo que sea con buenos tratos, sea con malos tratos. Entonces sí es importante que tengas eso presente y por eso es que quise iniciar desde ese lugar. ¿Listo? Ahora, el tema de hoy, no sé cómo ser menos estricto, menos rígido. ¿Qué puedo hacer? Cuéntame aquí abajo en los comentarios si estás viviendo eso o tu pareja está viendo eso con tus hijos o alguien cercano está viendo eso con tus hijos y en qué momento sientes que se encuentran. ¿Por qué se está dando cuenta de eso o por qué antes no se daba cuenta? Cuéntame aquí abajo en los comentarios para leerte y compartir opiniones. Digamos que importante que te des cuenta que para poder entender la respuesta a esta pregunta, vamos a abordarlo desde tres claves, ¿sí? Y si esto resuena contigo, dale manito arriba, dale corazones, comparte este espacio desde el canal que lo estés viendo, porque esto es algo muy poderoso que es importante que tengamos en cuenta, y es que la clave número uno a la que quiero ir contigo es ¿por qué te cuesta dejar de ser estricto con tus hijos? Y quiero entonces darte unos segundos para que reflexiones. ¿Por qué sientes que te cuesta dejar de ser estricto con tus hijos? ¿Qué piensas de eso?
¿Por qué puede estar pasando que te cueste tanto hacerlo? ¿Por qué será? Yo que me he dado cuenta de todas las familias que han podido llegar a mí en estos ya un poco más de 10 años de trabajo con familias. Y es que a los adultos les cuesta o nos cuesta dejar de ser estrictos con esos hijos. Primero, porque crecimos desde ese lugar, ¿no? Es decir, reflexiona cuántas veces sientes que viviste eso en tu infancia, en tu adolescencia. Ay, es que yo hice esto. Ay, es que fui desobediente. Ay, es que fui... Olvídate de eso. Reflexiona. Solo eso. ¿Cuántas veces sientes que tus padres, sin quererlo, inconscientemente, cayeron en ser estrictos? Cayeron en ser rígidos. O ese adulto que te cuidaba, principalmente ese abuelo, ese tío. ¿Mm? ¿Cuántas veces? Seguramente sucedió más de una vez, ¿no? Porque por muchos años se veía el ser autoritario como algo, entre comillas, positivo para la crianza. Entonces, como es un modelo o un estilo de crianza que era aceptado, ¿no?, por generaciones anteriores, padres, tus abuelos, tíos, en fin, pues es altamente probable que la mayoría de los que estamos aquí hayamos sido criados en ese lugar, ¿no? Entonces, si nosotros, tú, yo, de niños, fuimos criados desde ese lugar estricto, rígido, desde esa crianza autoritaria de esos adultos, sea el que sea que te haya acompañado en tu infancia, en tu adolescencia, pues a través de nuestros 5 o 8 sentidos es que comenzamos a entender y saber cómo interactuar con el mundo. ¿No? ¿Y esto qué significa? Que si así eran en mi casa, conmigo, si así eran en tu casa, contigo, fue el modelo bajo el que creciste. Y es más que lógico que lo repliques o lo reproduzcas con tus hijos. Porque asumes, ok, creces creyendo que lo hicieron conmigo, ¿por qué no replicarlo con mis hijos? ¿No? Entonces es importante tener esto presente, ¿sí? Porque en realidad, ¿por qué reproduzco en automático ese estilo de crianza estricto, rígido con los hijos? Pregúntate, ¿cuántas veces no dijiste, no voy a gritar a mis hijos como me gritaron a mí, no voy a pegarles como me pegaron a mí, no voy a humillarlos como me humillaron a mí, no voy a insultarlos como me insultaron a mí, no voy a ignorarlos como me ignoraron a mí, no voy a rechazarlos como me rechazaron a mí? Y ahí podríamos irnos horas, pero a la hora de la verdad terminas haciéndolo. ¿Por qué será que sucede? Porque básicamente no he sido consciente que en tu infancia viviste eso. Y eso se guarda o se almacena en tu memoria emocional. Inconscientemente, claro. Entonces, pues esas son de cierta forma las herramientas, entre comillas, que sacas cuando comienzas a criar. Y no te sientas culpable si estás desde ese lugar. Pero sí es importante ser consciente para transformarlo, ¿sí? ¿Por qué otra razón sientes que te cuesta dejar de ser estricto con tus hijos? Dejar de ser rígido.
muchas veces es por las opiniones que dan lo que hoy llaman opinólogos. Es decir, cualquier persona cercana que es de tu confianza, llámese familiar, amistad, algún profesional, pero que está de cierta forma, no conoce tu situación a fondo, tampoco, digamos que está desactualizada en muchos temas relacionados a crianza, entonces, desde su opinión muy fácil, tiende a darte la opinión de lo que está pasándote en tu casa con tus hijos. No, es que tiene que ser duro para mostrarle quién es la autoridad en casa. No, pero es que si usted se la deja montar desde el inicio, luego va a terminar haciendo lo que su hijo quiera. Es que tiene que mostrarle quién es la autoridad. Es que usted es el adulto, tiene que mostrárselo a las buenas o a las malas. Punto. Y muchas frases como esas en las que constantemente puede que estés sintiendo una o varias veces esa presión social del ambiente en el que te dicen varias voces, no, tiene que mostrar la autoridad a las malas, usted es el adulto, no se la deje montar, y bueno, todas esas cosas. Entonces, esa presión, por sentir esa presión, pues claramente hay adultos que ceden ante esa presión y por no tener opiniones negativas de esos opinólogos, pues ponen esa autoridad desde ese lugar estricto, desde ese lugar rígido. Y yo tiendo a decir mucho que eso es como si criáramos a esos hijos, sean niños, sean adolescentes, desde un lugar como si fuera una escuela militar. Y no es así. Pero es lo que pasa. Ah, es que este soy el adulto, estos son los niños o los adolescentes de aquí. Tengo que estar siempre y mostrándole con la fuerza todo lo que tiene que hacer, tiene que obedecerme, tiene que... ¿Sí? En fin. ¿Y qué pasa si no obedece? ¿No? ¿Por qué otra razón siento que te cuesta? Nos cuesta a los adultos dejar de ser estrictos con esos hijos. Porque digamos que hay muchos, y esto lo digo por experiencia, psicólogos que fuimos formados desde un lugar en el que te hablaban de premios, castigos, ¿no? Entonces, cuando se porte mal, castíguelo, castíguelo, castíguelo. Pero en realidad no fuimos más allá. ¿No? Y muchos psicólogos se quedaron con esa mirada, nos actualizaron y pues aconsejaron de forma errónea a muchos padres, a muchas madres. Hace unos años yo estaba en ese lugar, pero cuando conocí todo este tema de la crianza respetuosa, de lo que llaman también la disciplina con amor, me di cuenta que hay que ir profundo. Y eso lo veremos más adelante hoy, pero sí es importante que te des cuenta que por esas tres razones, por alguna de esas tres, es que está pesando mucho el que te cueste dejar de ser estricto con tus hijos, dejar de ser rígido. Importante ahí tener eso presente. Ahora, si estás aquí conmigo y te está pareciendo esto interesante, comparte corazones y comparte este espacio con otras cuentas, con otras personas, para que les llegue esta información a muchos. Miremos entonces ahora esa clave número 2, y es preguntas frecuentes sobre la rigidez en la crianza. Y yo me he dado cuenta que en realidad hay varias, ¿no? Digamos que hay varias preguntas alrededor de la rigidez o desde esa crianza estricta que se tiene con algunos hijos. Porque estamos desde esa mirada de adultos, ¿no? Desde esa vieja crianza, llamémoslo, donde el adulto estaba aquí y el hijo estaba aquí. Entonces, ¿cuáles preguntas me he dado cuenta yo que tienen? Y si hay alguna que falte y que tú tengas,
Cuéntame aquí abajo en los comentarios para compartir juntos todo. Digamos que, ¿cuál me he dado cuenta yo que tienen algunas familias? Y es, ay no, pero es que sí, Gina, si dejo de ser estricto con mis hijos, van a creer que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Otra, ay no, pero es que a mí me criaron así, soy una persona de bien y tienen que tener normas en casa, ¿no? Tercera, que se hacen en muchos hogares sobre la crianza, sobre la rigidez en la crianza. Ah, no, pero es que ahora entonces estos niños de cristal hay que dejar que hagan lo que quieran y se olvidó el respeto por todo, ¿no? Ay, no, pero es que ahora no se les puede poner normas porque ya dicen que es algo malo, que es algo irrespetuoso. Y si tienes otras preguntas relacionadas a la rigidez o al ser estricto en la crianza, cuéntame aquí abajo. Digamos que cuando vamos una por una, y es que creemos en la primera pregunta que para ser un buen guía de esos hijos en la crianza hay que caer en ser estricto, en tener tratos severos, en ser rígido con ellos, en hacer que obedezcan a las buenas o a las malas, les guste o no les guste, quieran o no quieran, ¿no? Y que si no lo hago así, entonces voy a ser un papá, una mamá, un cuidador permisivo. Si te identificas con esto, escribe yo en comentarios, comparte este espacio, dale corazones, pero te darás cuenta que en realidad son dos cosas muy distintas. Muchas veces creemos que solo hay dos extremos en la crianza de esos hijos. Cuando tienen el control los padres o esos cuidadores, que es ese estilo de crianza autoritario, o cuando tienen el control esos hijos, que es ese estilo de crianza permisivo que llaman, ¿no? Pero nos olvidamos que el eje de todos, de ambos, es el control. Y el eje es lo que debe cambiar. El eje debe ser el amor, el eje debe ser el respeto, el eje debe ser la conciencia. Pero claro, yo estoy en la autoridad o en el autoritarismo, perdón, y si no estoy ahí, creo que voy a saltar a ser permisivo, ¿no? Pero no es así. La idea es que si nos damos cuenta que el control no es la base, sino la base es el amor, el respeto, la conciencia, como te decía hace un rato, nos damos cuenta, ok, sí es clave que haya normas, pero ojo, normas. ¿Y desde qué lugar las pongo? No son imposiciones. Es importante que sean planteadas de acuerdo a la edad de tus hijos, con recursos visuales si son niños, con algo digamos mucho más acordado con tu hijo, algo más negociado si ya es un adolescente, ponérselos en lugares visibles, que sean acorde a su edad, por ejemplo. Igual los límites, igual las rutinas, en fin, ¿sí? Otra pregunta entonces que se tiene sobre la rigidez en la crianza. No, es que tengo que dejar que hagan lo que les dé la gana. Y no es así. Simplemente es darte cuenta que aquí no es una lucha de poder entre tus hijos y tú. A ver quién tiene el poder en casa, si los adultos o los hijos. No, no es ese. No es la esencia de las cosas. No es el lugar al que deseas llegar con tus hijos, ¿no? Porque la casa o el hogar o la familia no debe ni tiene por qué convertirse en un campo de batalla, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo recomendable entonces? Lo recomendable es darte cuenta que hay que salirnos de esa mirada adultocéntrica en la que me enfoco en tienen que hacer las cosas como yo les diga, cuando les diga, como les diga, y ponerte un poco en el lugar de tus hijos. ¿En qué momento de desarrollo están? ¿Será que la forma en la que le dije que hiciera las cosas fue clara o no? ¿Será que fue respetuosa o no? ¿Será que fue amorosa o no?
Porque si bien el amor es incondicional, debe mostrarse en la acción. Y muchas veces cuando se caen esos tratos severos, estrictos, tendemos a olvidar eso. Otra pregunta muy relacionada a este tema de la rigidez en la crianza. Y es, no, entonces se van a volver los niños de cristal porque ahora está mal ponerles normas, ya no se les puede poner límites, ya no se puede tener autoridad en casa. Y debes saber algo. Digamos que de ese tema de esa generación de cristal, pues hay mucha información que igual yo te compartiré aquí abajo y que puedes ver, pero que es importante que te des cuenta que en realidad sí es clave que haya normas, límites, que haya autoridad, pero la idea es que esa disciplina sirve cuando enseñamos. Disciplinar es enseñar, es guiar, es acompañar. Cuando las cosas andan bien, andan mal, andan regular, ¿no? Entonces, pues sí es importante que eso se haga, uno, dándome cuenta que debo mantener la calma primero, ¿sí? Dos, asegurarme que mi hijo se sienta conectado a mí, que eso lo hacemos constantemente, así como constantemente revisas la conexión de tu celular, constantemente trabaja en un periodo de tiempo de 15, media hora diaria, algún ejercicio para conectar con tu hijo, ¿no? Donde haya contacto físico, contacto visual, presencia plena y un momento divertido. Sí, que igual de eso aquí abajo te comparto, pero lo importante es que te des cuenta que buscas conectar con las emociones, con los sentimientos de tus hijos. Y luego sí redirigir, lo que llamamos cotidianamente corregir, que es redirigir esa conducta, ¿no? Pero siempre velando porque haya conexión. Porque cuando yo trato corregir o redirigir la conducta de mis hijos sin trabajar en esa conexión, pues sin revisar que se sienta conectada a mí, pues no funciona igual o simplemente no funciona, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave número 3 entonces, ¿qué necesito trabajar para no sentirme así? Para que no sienta que me cuesta dejar de ser estricto, para que no sienta que me cuesta dejar de ser rígido en la crianza con mis hijos. Pienso que algo que nosotros, de adultos, necesitamos trabajar para dejar de sentir que no puedo ser estricto, no puedo dejar de ser estricto, no puedo dejar de ser rígido con mis hijos, es trabajar en dos componentes, en el tema de la perfección, en el tema de los errores. Creemos que la autoridad debo mostrarla desde la fuerza y mostrar como si fuera siempre ese padre, esa madre perfecta. Así no sea, ¿cierto? Y que no debo mostrarle a mi hijo cuando cometa errores. Debo castigar esos errores, porque debe ser perfecto, como, entre comillas, trato de serlo yo. Entonces, la perfección y los errores son dos aspectos que tenemos que trabajar, porque ¿qué piensas tú cuando crías a tus hijos, cuando lo estás educando sobre la perfección? ¿Piensas que debes cargar con todo tú solo y mostrarle aparentemente un mundo perfecto, así no exista? Y castigar los errores, callarlos, extinguirlos, eliminarlos, ocultárselos incluso. Y si nos damos cuenta, eso es una mirada llena de cargas. Esa crianza con perfección, esa crianza supuestamente libre de errores. Eso no es real. Los seres humanos por naturaleza tenemos aciertos a veces, tenemos errores a veces.
Y eso nos ayuda a crecer, a evolucionar. ¿Mm? Entonces es importante tener eso presente porque ¿deseas ser el guía de tus hijos? Y sé que la respuesta es que sí, porque estás aquí. Ahora, ¿deseas ser un guía al que le tema? Porque cuando caemos en ser estrictos, rígidos, solo va a tener miedo. O en el que confíe. ¿Deseas ser un guía en el que confíe? Si deseas ser un guía en el que confíe, pues es clave cambiar la mirada que tenemos sobre los errores, sobre la perfección. ¿No? Que igual de eso aquí abajo te comparto los espacios en los que estuve conversando de ese tema. Ahora, me gustaría que aquí abajo en comentarios me cuentes la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué hago para dejar de ser tan estricto, tan rígido con mis hijos? Cuéntame aquí abajo comentarios, opiniones, experiencias, preguntas que tengas sobre este tema y te estaré respondiendo. Quiero entonces hacerte una invitación muy especial y es que reflexiona en tu interior. Un momento, cierra tus ojos y reflexiona. ¿Sientes que eres el guía que tus hijos necesitan? Ahora reflexiona. ¿Qué sientes que te hace falta para ser ese guía que tus hijos necesitan? ¿Qué te hace falta para poder ser el guía que tus hijos necesitan? Y sé que las respuestas a estas preguntas son que sí. Deseas ser ese guía. Deseas ser ese guía que tus hijos necesitan en este momento. Y por eso quiero apoyarte a lograrlo, invitándote especialmente a descargar mi ebook gratis con las 6 claves para lograr ser ese guía que tus hijos necesitan, que podrás descargarlo en el link que te comparto aquí abajo. Es un ebook gratis que tengo disponible en este momento y es muy especial ese ebook para mí, porque aquí hay una noticia muy especial que me explota el corazón de felicidad y es que ahí compilé más de 10 años de experiencia, ¿sí? En trabajo con familias. Entonces es un ebook muy especial porque es lo que he visto en las familias con las que he podido tener algún tipo de contacto y he podido trabajar y sé que esas son las guías que te van a ayudar a lograr ser ese guía que tus hijos necesitan. Entonces ya sabes, descarga ese ebook gratis de abajo. Básicamente eso es lo que quería compartir del día de hoy. Eso es lo que quería conversar contigo. Entonces, descarga el ebook aquí abajo y juntos lograremos que puedas aprender a lograr ser ese guía que tus hijos tanto necesitan a través de esas clases que te comparto en ese ebook gratis. Bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Un beso grande, un abrazo.